¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, doctora. Ya, ahora se ve, ¿no? Sí, doctora. Ya, entonces empezamos, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver ahora algunos de los exámenes de laboratorio que más utilizamos, que con más frecuencia y que deben ustedes, por lo menos en esta parte de su formación, saber de qué se trata, ¿no? Ya posteriormente van a ahondar ya en cuál es ya está, en por qué las indicaciones, ¿no? Y la interpretación ya más profunda, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algo más, un poco superficial, digamos, o lo más importante de cada uno de los exámenes más importantes. Por ejemplo, vamos a tratar sobre el hemograma, la glucosa, la creatinina, el examen de orina, el análisis de gases, arteriales, los electrolitos séricos, que ustedes, como ya han estado en sus prácticas de hospital, pues saben que no, frecuentemente pedimos estos estudios. Muy bien, entonces en el hemograma se va a tratar de hacer determinaciones cuantitativas de las células de la sangre periférica. Acuérdense que en la sangre periférica tenemos tres tipos de células, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, cuando nosotros solicitamos un hemograma, estamos pidiendo, no solicitando hacer las determinaciones cuantitativas de cada uno de estos elementos, ¿no? Y estas determinaciones cuantitativas van a incluir en los glóbulos rojos el número de glóbulos rojos, el hematocrito, que es el porcentaje del volumen sanguíneo, ¿no? que representan los glóbulos rojos, la hemoglobina, las constantes corpusculares y la variación del tamaño de los glóbulos rojos, ¿no? Esto es en el hemograma. ¿Ya? Pero nosotros estamos acostumbrados a que en el hemograma también nos venga el número de leucocitos, el número de plaquetas y la, este, la fórmula, ¿no? Leucocitaria. Eso realmente es el frotis de sangre periférica, pero generalmente nos informan ambos juntos, ¿no? El hemograma y el frotis. El frotis no es más que el extendido de la sangre periférica en una lámina que seca y se tiñe adecuadamente y luego se hace pues el conteo y se describe también la fórmula diferencial de los glóbulos blancos, ¿no? Y algunas alteraciones que pueden encontrarse. Muy bien, para que, esto sí, para que lo tienen que saber y de memoria los valores del hemograma normal, ¿ya? Porque esto es la base para que puedan interpretar este estudio tan básico y tan importante. La hemoglobina está pues va en el varón de 13 a 17. Van a encontrar de repente en diferentes autores, en diferentes libros, algunas variaciones, pero en general vamos a adoptar esta, ¿no? Porque es la que más se acerca también a nuestra realidad, porque los valores de hemoglobina también pueden variar de acuerdo al sitio donde se toma, ¿no? A mayor altura serán pues mayores los valores de hemoglobina, ¿no? Entonces, en el varón de 13 a 17 gramos por decilitro y en la mujer de 12 a 15. La mujer siempre es un poco menos. El hematocrito se calcula empíricamente, digamos, calculando la hemoglobina por 3, ¿no? Pero los valores son en el varón de 40 a 50% y en la mujer de 36 a 46%. La concentración de glóbulos rojos, o sea, el número de glóbulos rojos, 4,5 a 5,5 millones, ¿no? Por microlitro, y en la mujer un poquito menos. Em, Estos valores, las constantes corpusculares, que también son importantes, sobre todo cuando estamos enfrentando a un paciente con anemia, ¿no? Estas constantes corpusculares que son tres, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, nos va a ayudar a determinar características de los glóbulos rojos que pueden darnos una idea de las características del tipo de anemia que tiene el paciente, ¿no? Como les digo, son muy útiles sobre todo cuando abordamos
el tratamiento o el diagnóstico de un paciente con anemia. El volumen corpuscular medio, pues no es más que el volumen, el tamaño de los glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, pues la cantidad de hemoglobina que tienen estos glóbulos rojos, ¿no? Luego vamos a ver un poquito más a fondo estas determinaciones, ¿no? La distribución de la amplitud de los glóbulos rojos, 11,6 a 14% en ambos sexos, o sea, la variación, ¿no? En el tamaño de los glóbulos rojos. Los leucocitos, el número de leucocitos, ya saben ustedes que va también de 4.000 a 10.000 leucocitos. Cuando están menos de 3.000, estamos hablando de leucopenia, y cuando están en más de 11.000, estamos hablando de leucocitosis, ¿no? Y la concentración de las plaquetas, el número de plaquetas va de 150.000 a 400.000 o 410.000. Entonces, como les dije, estos valores sí tienen que aprendérselos de memoria. La cantidad de glóbulos rojos, bueno, acá tenemos en este cuadro, en el 6713, los neutrófilos, la fórmula, o sea, los tipos de glóbulos blancos o de leucocitos y sus valores, ¿no? Entonces, ya sabemos que son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, y acá tienen los valores para hablar de concentración disminuida o concentración aumentada. En un momento más vamos a hablar de el número total que debemos encontrar. Bueno, cuando hablamos, entonces, eso es, en el hemograma, como les dije, nos van a dar la cantidad, ¿no? De todos, de estas formas celulares, de estas células de la sangre. Y ahora en el hemograma, pues ya es un poco más detallado, ¿no? Podemos encontrar o nos pueden detallar la morfología eritrocitaria, ¿no? Hablando de eritrocitos, ¿no? O sea, la forma de los eritrocitos. Entonces, en cuanto a su tamaño, el tamaño normal de un eritrocito mide 7 a 8 micras, ¿no? Tiene una forma de disco bicóncavo con el centro más pálido, ¿no? Así más o menos en este esquema pueden verlo, donde dice normal, que es ¿no? Disco bicóncavo y más o menos de 7 a 8 micras. Entonces podemos encontrar aquí varias alteraciones que están acá graficadas, ¿no? Como anisocitosis. Cuando informan un hemograma con anisocitosis es que hay varios diámetros, hay eritrocitos grandes, pequeños, ¿no? Medianos, o sea, de toda forma. Entonces eso se llama anisocitosis, ¿no? Macrocitosis o macrocitos es cuando son grandes, más de 9 micras, ¿no? Y microcitos, al contrario, cuando son pequeños. Entonces, una macrocitosis puede encontrarse, por ejemplo, en anemia. En la anemia por déficit de vitamina B12 puede haber macrocitosis. Y microcitosis en las anemias, por ejemplo, muy característico es en la anemia ferropénica, ¿no? Por déficit de fierro. Entonces, estas son las alteraciones más frecuentes en cuanto al tamaño. Y en cuanto a la forma, vamos a encontrar también varias diferentes tipos de formas, como la poiquilocitosis, que son formas variables. ¿Mm? Dacriocitos, dacrio, son glóbulos rojos en forma de lágrimas, ¿no? Podemos verlo acá, por ejemplo, en la mielofibrosis, trastornos de la médula ósea, ¿no? En la talasemia mayor, son glóbulos rojos en forma de lágrimas. Eliptocitosis, bueno, pues en forma de eliptocitosis, esto generalmente se ve en problemas hereditarios. Esquistocitos, glóbulos rojos fragmentados, ¿no? Estos esquistocitos, así, fragmentos de glóbulos rojos, los vamos a ver cuando hay hemólisis, ¿no? Por ejemplo, o sea, los glóbulos rojos van destruyéndose porque están pasando de repente por una válvula mecánica, ¿no? Una prótesis, una válvula, y está destruyendo los eritrocitos, entonces van a ver estas formas en el hemograma. Esferocitos, disminución, hay una disminución de la membrana, y por eso toma una forma ya muy redonda, ¿no? Redonda, de esfera. Esto puede verse en la anemia hemolítica autoinmune o una esferocitosis hereditaria también. Y bueno, hay otras formas, ¿no? Acá tenemos este fenómeno de Rouleaux, que es son glóbulos rojos apilados, ¿no? Uno encima de otro, y que puede ver en el embarazo y también en el mieloma múltiple, ¿no? Y otros que pueden ustedes ver acá. Bien, también en cuanto a la distribución, es lo que acabamos de mencionar, ¿no? El Rouleaux, o la agrupación en pila de monedas, uno sobre otro en el mieloma múltiple. En cuanto a la cantidad y disposición de la hemoglobina, podemos ver glóbulos rojos pálidos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? En este gráfico, ¿no? Son glóbulos rojos que están pálidos, ¿no? Por deficiencia de hemoglobina. Entonces eso lo vemos también en el déficit
en las anemias, ¿no? Puede ser por déficit de fierro o de vitamina B12, ¿no? En ese caso serán glóbulos grandes. Las target cell o células en diana o en blanco de tiro, que pueden ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica superior, lo vemos, miren, el centro bien rojito, luego viene un halo más claro y luego otra vez que pareciera un tiro al blanco, ¿no? Entonces son las target cell en hepatopatías, en hemoglobinopatías. Y presencia de inclusiones eritrocitarias, como los cuerpos de Howell-Jolly en pacientes asplénicos o el punteado basófilo, ¿no? Punteados en las beta-talasemias y en el saturnismo, ¿no? Aquí más o menos se grafica acá los cuerpos de Howell-Jolly, pacientes que no tienen vaso, se les extirpó el vaso, o los que tienen pues inclusiones, ¿no? Inclusión basofílica en las intoxicaciones por plomo. Muy bien. Acá está lo que les había hablado sobre las constantes corpusculares, cómo se determinan, ¿no? Simplemente son fórmulas, el volumen corpuscular medio, el hematocrito por 10 sobre el recuento de glóbulos rojos. O sea, para hallar estas constantes corpusculares tenemos que tener tres parámetros, ¿no? El hematocrito, el recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina. Y esos parámetros vienen cuando solicitamos un hemograma. Entonces, estos valores nos los dan automatizadamente o de repente nosotros mismos los podemos sacar, ¿no? Calcular. Volumen corpuscular medio, hematocrito sobre el recuento de glóbulos rojos y acá tienen el valor normal, ¿no? 80 a 95 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina sobre el recuento de glóbulos rojos, el valor normal 27 a 35. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina sobre el hematocrito por 100, y este es un valor en porcentaje, 30 a 37%. Entonces aquí, estas determinaciones nos ayudan mucho, como les vuelvo a repetir, en la tipificación de las anemias. Un volumen corpuscular medio menor de 80 será pues una anemia microcítica, glóbulos rojos pequeños, y si la concentración de hemoglobina corpuscular media está disminuida, será pues hipocrómica. Entonces tendríamos una anemia microcítica hipocrómica característica, por ejemplo, de las deficiencias de hierro, ¿no? Macrocítica hipocrómica, característica de déficit de vitamina B2, normocítica, normocrómica, o sea, con los valores normales, característica de la insuficiencia renal crónica, por ejemplo. Muy bien. En cuanto a los leucocitos o los glóbulos blancos, tenemos estos tipos celulares, ¿no? Los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los neutrófilos, ¿no? Los valores normales son, pues, los neutrófilos son la forma celular que más frecuentemente encontramos, va de 40 a 80% de los glóbulos blancos totales, los linfocitos de 20 a 40%, los monocitos de 2 a 10%, los eosinófilos de 1 a 6% y los basófilos en pequeña cantidad, menos de 1 a 2%. ¿Qué alteraciones en la morfología de los leucocitos podemos encontrar? Polisegmentación, por ejemplo, de los neutrófilos, o sea, neutrófilos con varios segmentos, ¿no? De los núcleos, por ejemplo, en las megaloblastosis, ¿no? Las anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12. Granulaciones tóxicas, ¿no? Aquí tenemos granulaciones tóxicas gruesas en infecciones severas o administración de factor estimulante de colonia, ¿no? En pacientes que tienen algún problema hematológico y administramos este factor, entonces podemos encontrar estas granulaciones. Vacuolización, ¿no? Aquí tenemos también acá a la derecha está la vitamina CD como vacuolas, también en infecciones severas, ¿no? Los cuerpos de Dole, que son unos cuerpos azules, ¿no? Que se ve también en infecciones graves y también en la administración del factor estimulante de colonia. Entonces son alteraciones en la forma de los leucocitos. Ahora, causas de aumento y disminución de las diferentes formas de glóbulos blancos, ¿no? Lo más frecuente que nosotros encontramos es neutrofilia, ¿no? Que también van a aumentar los neutrófilos, y va a conllevar esto a un aumento de los leucocitos. Entonces, tendríamos que informar, ¿no? El hemograma con leucocitosis y neutrofilia, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos frecuentemente en las infecciones por bacterias, hongos, virus incluso, ¿no? O enfermedades inflamatorias, no infecciosas, pero sí inflamaciones. Necrosis causada por traumatismos, ¿no? El estrés, el ejercicio extenuante también podría llevar a una neutrofilia, consumo de tabaco, embarazo, parto, pero estos van a ser elevaciones no muy altas, ¿no?
no muy evidentes, y las leucemias, ¿no? Problemas mielodisplásicos, hematológicos, también podemos encontrar neutrofilia. Y neutropenia también en los síndromes mielodisplásicos, en infecciones que primero pueden cursar con neutrofilia y que luego pues afectan la médula ósea o se gastan, ¿no? Por decirlo, y llega a una neutropenia, ¿no? Reacciones a fármacos, enfermedades autoinmunes, quimioterapia, cánceres de la médula que afectan la médula ósea o las anemias aplásicas. Entonces son causas de neutrofilia y neutropenia, ¿no? Los linfocitos también pueden verse en situaciones similares, pero son más específicos para infecciones virales, ¿no? Algunas bacterianas como la tuberculosis también pueden llevar a linfocitosis y los problemas de leucemias, linfomas, ¿no? Linfopenias en enfermedades autoinmunes, algunas infecciones virales también y lesiones de la médula ósea o inmunodeficiencias, ¿no? Linfopenias. Las monocitosis son más específicas, digamos, para algunas infecciones crónicas como tuberculosis, hongos, endocarditis bacterianas, enfermedades del colágeno y trastornos de la médula, de afecciones hematológicas, ¿no? Cánceres, ¿no? Hematológicos como las leucemias monocíticas específicamente, ¿no? De esta línea. Y la monocitopenia, bueno, no es tampoco muy específica, pero podría deberse también a una lesión medular, ¿no? Leucemia. Los eosinófilos se ven frecuentemente aumentados en las reacciones o patologías con fondo alérgico, como el asma, la alergia, reacciones a fármacos, inflamaciones cutáneas, ¿no? Que se relacionan con alergia, parasitosis, ¿no? Algunas enfermedades inflamatorias, algunos tipos de cáncer y algunas neoplasias que pueden causar con hipereosinofilia. La eosinopenia, o sea, la disminución, es difícil de determinar porque realmente el valor es muy bajo, ¿no? Como han visto, ¿no? Hasta 3, 4%. Entonces, cuando hay eosinopenia, no se puede, no hay ninguna patología que la cause en forma certera, ¿no? Al igual que los basófilos. Y basofilia también puede encontrarse aumento de los basófilos en reacciones alérgicas y algunas inflamaciones y, bueno, leucemias. Entonces, son las causas más frecuentes de alteraciones en los formas de los glóbulos, los diferentes tipos de glóbulos blancos. En cuanto al hemograma, tenemos aumento perdón, de las plaquetas, que vamos a llamar trombocitosis, y disminución trombocitopenia, menos de 150.000, ¿no? La trombocitosis primarias solamente se ven en los cuadros mieloproliferativos, policitemia vera, leucemias, mieloides, ¿no? O secundarias pueden ser a deficiencia de hierro, reactivas también por inflamaciones o infecciones, cuando se le ha hecho una esplenectomía, es decir, se le ha extirpado el vaso al paciente, o cuando haya un sangrado abundante por consumo, ¿no? Entonces perdón, un sangrado abundante puede haber un aumento de la respuesta a este sangrado y puede haber pues una trombocitosis, ¿no? Usualmente no se trata, bueno, excepto cuando está ya asociada a un síndrome mieloproliferativo, que ya será el tratamiento para esa patología, ¿no? Y la trombocitopenia menos de 150.000, que también han visto ustedes frecuentemente en los hospitales, puede ser inmunológicas por enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la púrpura trombocitopénica idiopática, el lupus eritematoso sistémico, algunas enfermedades infecciosas, sobre todo al momento congénitas, ¿no? Al momento del parto, ¿no? Las TORCH, las enfermedades malignas, ¿no? Cánceres, hiperesplenismo, ¿no? Un aumento de la función del vaso, vasculares, la coagulación intravascular diseminada, pueden ser congénitas también, o una pseudotrombocitopenia. Y el problema con la trombocitopenia, pues el mayor riesgo de sangrado en estos pacientes, ¿no? En cuanto a los reticulocitos, son una forma de glóbulos rojos jóvenes, no son inmaduros, que poseen, o saben que los glóbulos rojos no tienen núcleo, estos tienen remanentes, ¿no? Citoplasmáticos de AR y organelas, y son grandes. Entonces, estos reticulocitos se encuentran normalmente de cero, poco, ¿no? En la sangre periférica, de 0,5 a 1,5%. Cuando aumentan, estos van a aumentar y van a significar que la médula está funcionando, ¿no? En una situación de anemia crónica, por ejemplo, de hemólisis, cuando se están destruyendo los glóbulos rojos, van a haber recuento de reticulocitos aumentados, y esto va a significar que la médula está respondiendo ante esta destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Esta disminución de glóbulos rojos. Cuando no hay una respuesta, no hay un aumento de reticulocitos, quiere decir que la médula está fallando.
Entonces, nos permite evaluar una eritropoyesis eficaz. Muy bien, entonces otro valor importantísimo es la determinación de la glucosa o la glicemia. En las clases cuando hemos hecho el examen físico, incluso en las funciones vitales, en las cuales tienen que determinar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, también debería estar la determinación de la glicemia, sobre todo en las emergencias, ¿no? Cuando viene el paciente por emergencia, especialmente si tiene algún trastorno de sensorio, tendríamos que determinar el valor de la glicemia, es importantísimo. Se puede hacer en una forma rápida con un glucómetro, el hemoglucotest, o también se puede hacer en laboratorio, ¿no? Que es lo ideal y es una medición más exacta con la sangre venosa, ¿no? Acá con el hemoglucotest se mide la sangre capilar. Muy bien, entonces el valor normal de 70 a 100 miligramos por decilitro tomado en ayunas. ¿No? En el paciente. Y después de 2 horas de comer, ¿no? Lógicamente cuando el paciente come, pues va a aumentar el valor de la glicemia y si controlamos 2 horas después de comer, el valor debe regresar a menos de 140 miligramos por decilitro. Entonces, estos son valores normales en los pacientes no diabéticos. ¿No? Entonces, acá tenemos algunos valores ya para definir estados de prediabetes o de resistencia a la insulina, que es lo que llamamos ahora, o de diabetes ya definida, ¿no? Entonces, el prediabético tendrá una glicemia en ayunas de 100 a 125 y después de 2 horas de haber ingerido un alimento de 140 a 199, menos de 200. Y para hacer el diagnóstico de diabetes tenemos que tener una glucosa en ayunas más de 126 y 2 horas postprandial más de 200. Entonces, con este valor al azar, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico ya de diabetes. Bien, ¿cuándo vamos a encontrar hiperglicemia, ¿no? O sea, valores que están en el paciente por encima en el no diabético por más de 140. Entonces vamos a tener en los casos de resistencia a la insulina o ya diabetes con los valores que hemos mencionado, cuando hay situaciones que van a hacer que se liberen hormonas relacionadas con el estrés, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, en la acromegalia, en la enfermedad de Cushing, que estamos administrando corticoides, puede haber una hiperglicemia, el feocromocitoma, que también es un tumor que produce corticoides, también puede haber hiperglicemia, el embarazo, también en infecciones agudas, graves, por esta liberación de hormonas relacionadas con estrés, algunos fármacos como los corticoides, ¿no? Igual que la enfermedad de Cushing, la epinefrina, si estamos administrando, cuando hay lesiones a nivel del sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo, en los pacientes que han cursado, que cursan con convulsiones, en el infarto agudo de miocardio, en el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Estas situaciones por la liberación de las hormonas relacionadas con estrés. Entonces podemos encontrar hiperglicemia. Bueno, lógicamente, la causa más frecuente pues es la diabetes, ¿no? Y la causa más frecuente que vemos en emergencia es el diabético no controlado, ¿no? El diabético que no tomó su tratamiento, que se excedió en su alimentación, en fin, y viene pues con hiperglicemia. Y la hipoglicemia, que también es un cuadro muy frecuente, especialmente en diabéticos, eh, es un cuadro más frecuente incluso y más peligroso que la hiperglicemia, entonces siempre tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Congénitas, lactosuria, glucogenosis hepática, pero no es lo más frecuente que vemos. También hipopituitarismo, enfermedad de Addison, sepsis, postgastrectomía o cirugías de estómago, el uso de insulina, ¿no? Los hipoglicemiantes orales, estas son las causas más frecuentes, ¿no? El paciente se administró su insulina o tomó su pastilla para la diabetes, el hipoglicemiante oral, y no tomó desayuno, ¿no? O pasó algo, puede ser otra cosa, no tomó desayuno, entonces hacen hipoglicemia. Y vienen pues al hospital con trastorno de conciencia. Hepatitis, cirrosis, desnutrición o insulinoma, un tumor productor de insulina, pueden provocar hipoglicemias persistentes. Entonces son los cuadros de disminución de la glucosa en sangre. La creatinina. La creatinina es un ácido orgánico producto del metabolismo de la creatinina, ¿no? La creatinina es una proteína del músculo. Se elimina por filtración glomerular y secreción tubular, fundamentalmente por filtración glomerular y no se reabsorbe. Entonces, es por esto que la tasa de excreción renal de creatinina es un indicador de la filtración glomerular y nosotros la utilizamos para evaluar la función renal. Entonces, para esto es que pedimos la creatinina, para evaluar función renal. Entonces, es un valor muy importante y que tenemos que pedir, sobre todo en los pacientes adultos mayores que vienen con algún problema
¿no? Sobre todo en la emergencia. Porque antes de administrar un fármaco o de dar algún tratamiento en los pacientes adultos mayores, tenemos que tener una idea de cómo está su función renal, ¿no? Y este es el estudio que nos permite evaluar el funcionamiento de los riñones en los pacientes. Entonces, cuando los valores de creatinina van entre los 0,7 y 1,3 miligramos por decilitro en el varón, esto es en sangre, ¿ah? Y en la mujer entre 0,5 y 1,2 miligramos por decilitro. Entonces, cuando estos valores están aumentados, ¿qué está indicándonos? Que la función renal está disminuida. Entonces ya, ¿no? Un estudio más específico será pues de pedir la depuración de creatinina, que eso se hace se hace es una fórmula que incluye la determinación en sangre y la determinación en orina, con el volumen urinario, y bueno, eso ya es un estudio más preciso para evaluar la función renal, pero la creatinina en sangre nos da la idea de la función renal. Si está elevada, significa función renal disminuida y tener en cuenta. No siempre acompañamos el estudio de la creatinina con el estudio de la urea, no se olviden. Muy bien, rápido el examen completo de orina, que también ya lo vimos anteriormente, ¿no? Cuando hemos hecho patología, semiología de aparato renal. En el examen de orina se evalúa el examen físico, el examen bioquímico y el análisis del sedimento urinario. En el examen físico, bueno, el volumen que va de más o menos el volumen normal de una orina es 1.500 centímetros, 1.500 a 2.000 centímetros en 24 horas, es lo que el volumen urinario normal en un adulto, o 0,5 a 1 centímetro por kilo por minuto, ¿ya? Este valor, por favor, no está tan bien. Ya, pues si lo vamos a hacer por hora, perdón, ¿no? 1 centímetro por minuto también es una manera de evaluarlo, pero para evaluar diuresis horaria es 0,5 a 1 centímetro por kilo por hora. Entonces ese valor también tengo, eso es diuresis horaria. La densidad de 1.001 a 1.033, ¿no? Y el pH es una orina generalmente ácida. Aumenta la densidad, por ejemplo, en los pacientes deshidratados, ¿no? Es una orina más concentrada, más densa. El pH es un ácido, el color, todos conocemos el color de la orina, es un color amarillo clarito, ámbar, lo que lo dan los urocromos, los pigmentos, ¿no? Puede haber sangre, entonces se va a teñir de rojo y vamos a hablar de hematuria, ¿no? O puede estar más oscura, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, bilirrubina, ¿no? Urocromos y vamos a tener coluria. Su aspecto es claro, transparente y el olor es sui generis, ¿no? No es un olor característico, no es fétido. Cuando no es fétido, estamos pues de repente frente a infecciones, ¿no? Urinarias. Muy bien, en el examen químico va a dosarse, eso generalmente, bueno, ya se dosa en laboratorio, las proteínas que deben ser menos de 150 miligramos en orina de 24 horas. No debe haber muchas proteínas en la orina, ¿no? Glucosa no debe haber en la orina. Vamos a encontrar glucosa pues cuando hay hiperglicemia, cuando hay en el paciente diabético, por ejemplo, ¿no? O proteínas en pacientes con problemas de la función renal, ¿se acuerdan? El síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, la insuficiencia renal que van a dejar escapar orina, ¿no? Va a haber proteinuria. Los cuerpos cetónicos, eso en pacientes que es producto de la degradación de las grasas, vamos a encontrar en pacientes con cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿no? Va a haber cetonuria. Sales, pigmentos biliares y urobilina que tiñen la orina de color oscuro y en casos de ictericia obstructiva, ¿no? Que va a haber colurias, ¿no? También eso ya lo hemos visto en la semiología de aparato digestivo. Muy bien, el sedimento urinario es para evaluar las células que hay en la orina, ¿no? Entonces se recomienda siempre que sea la primera orina de la mañana y que sea que se le recomienda al paciente que se levante, ¿no? La primera orina de la mañana, que se lave, se haga su higiene perineal, que orine un chorrito en el baño y el siguiente chorrito, o sea, la segunda, la muestra en la mitad de la micción, la coleccione recién en el frasco estéril, ¿no? Entonces la muestra de la mitad de la micción. Y vamos a encontrar, porque los leucocitos deben ser menos de 4, hematíes menos de 4, no debe haber piocitos ni bacterias, ¿no? Células epiteliales pueden encontrarse, pero no tienen mayor significado. Grasa, gotas de grasa, no debe haber, se encuentran en el síndrome nefrótico, por ejemplo. Y pueden encontrarse también algunos valores o algunos cristales de ácido úrico, oxalatos, fosfatos, carbonatos, ¿no? Pero si se encuentran en gran cantidad, sí podrían tener algún significado patológico, ¿no? Sobre todo en los pacientes que forman cálculos. Muy bien. También puede haber los cilindros, ¿no?
Los cilindros son acúmulos de células, ¿no? Los cilindros hialinos, ¿no? Transparentes, que, bueno, no tienen mayor significado. Cilindros granulosos, vamos a encontrar en el síndrome nefrítico, y junto con los cilindros hemáticos, ¿no? Los cilindros hemáticos son glóbulos rojos apilados que van a tener pues la forma de los túbulos renales, ¿no? Vamos a encontrarlos en las glomerulonefritis, por ejemplo, ¿no? Cilindros de leucocitos en las infecciones, en la pielonefritis, y inclusiones grasas, gotas de grasa en el síndrome nefrótico. Entonces, esto es en cuanto al sedimento urinario. Bueno, acá tiene las tiras reactivas, ¿no? En las postas, en los centros de salud, generalmente se hace un análisis rápido con estas tiras reactivas y nos van a dar información rápida, ¿no? Con estos colores, con esta tabla de comparación sobre la cantidad de leucocitos, nitritos, urobilinógenos, proteínas, el pH, la sangre, la densidad, las cetonas, las bilirrubinas, las glucosas. Entonces, eso es una forma rápida de determinarlo, ¿no? Pero en el hospital generalmente lo mandamos al laboratorio y ahí sí se hace un examen con al microscopio y bueno, con otra serie de reactivos, ¿no? Pero la tira de orinas es rápida para, sobre todo en centros de salud, para hacer determinaciones más rápidas. Muy bien, también han visto muy frecuentemente la determinación de gases arteriales. El estudio de los gases arteriales, ¿no? Se toma una muestra de la sangre arterial. No es como el hemograma, la creatinina, la glucosa que le hemos determinado en sangre venosa, ¿no? Acá tenemos que tomar una muestra de sangre arterial, que es un procedimiento invasivo y bueno, requiere un poco más de pericia que va a tomar tomar la muestra, ¿no? Porque estamos punzando arteria. Entonces eso sí puede generarnos hematomas o una serie de complicaciones. Entonces se tiene que saber cómo tomar la muestra. Muy bien, ¿qué vamos a determinar cuando mandamos una muestra de sangre arterial o para qué tomamos una muestra de sangre arterial? Queremos ver los gases arteriales, ¿no? ¿Qué gases arteriales? Pues vamos a ver el pH para determinar el estado ácido base, ¿no? Acidosis si es que está disminuido o alcalosis si es que está aumentado, ¿no? El valor normal, 740 valores aceptables, en realidad es más o menos 0,5, tomemos acá, ¿ya? 735 a 745 para hablar de acidosis o alcalosis. La presión de CO2, ¿no? La presión de dióxido de carbono, que está alrededor de 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno, alrededor de 90 milímetros de mercurio. El bicarbonato, 25 equivalentes por litro. El exceso de bases. Bueno, también nos determinan acá rápidamente en los mismos reactivos la hemoglobina y la saturación. Entonces, estos son los gases que se van a determinar en la muestra de sangre arterial. No, bueno. Ya, entonces, acá vamos a determinar algunas alteraciones, ¿no? En el estado, como les dije, ácido base y vamos a determinar fundamentalmente 4 tipos de patologías. Todavía no van a hacer ustedes eso, están haciendo semiología, más adelante van a hacerlo ya con más detalle, pero vamos a determinar según estos 3 valores, sobre todo, el pH, la presión parcial de CO2 y el bicarbonato. Vamos a determinar el estado ácido-base, si es que hay una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, si hay una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria, y bueno, las causas, como les dije, las van a ver ya después. Bien, y electrolitos séricos, los electrolitos generalmente vienen junto con la determinación de los gases arteriales, ¿no? Porque ahí es una determinación automatizada y determina tanto gases arteriales como electrolitos séricos. Pero también los podemos determinar en sangre venosa, o sea, si solamente queremos saber valores de electrolitos como sodio, potasio, cloro, calcio, entonces los pedimos en sangre venosa, los pedimos aparte, ¿no? Pero como les dije, generalmente vienen informados todos cuando pedimos el análisis de sangre arterial, el AGA, ¿no? El famoso AGA, análisis de gases en sangre arterial. Entonces, el sodio, valores normales de 135 a 145. Por debajo hablamos de hiponatremia, por encima de hipernatremia y una serie de patologías asociadas a estos valores, ¿no? Potasio, 3,5 o 5,5 miliequivalentes por litro. Por debajo hablamos de hipocalemia, por encima de hipercalemia. Cloro, 90 a 110. El calcio total, 8,5 a 10,5.
y el calcio iónico de 4,5 a 5. A veces este es más importante determinar el calcio iónico, el magnesio de 1,5 a 2,5 y el fósforo de 2,5 a 4,5. Entonces, estos electrolitos se van a alterar en diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, en insuficiencia renal vamos a tener alteraciones o elevación de potasio de repente, ¿no? Y puede ser hasta valores muy altos que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y así diferentes patologías que van a alterar los valores de electrolitos en sangre. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Disculpe, ¿será que nos puede compartir las diapositivas Sí, de esta? se las voy a pasar al chat de los delegados. Ujú. Ya, Y gracias, además creo profe. que están grabando también la clase, pero se las voy a pasar al chat, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, entonces, como les dije, esto es solamente como una introducción, ¿no? Porque ya ustedes están yendo al hospital y están viendo, familiarizándose, no pídele un hemograma, pídele una creatinina, una glucosa o sea en estado de emergencia también, ¿no? Entonces es lo más frecuente que ustedes deben conocer, ¿no? En semiología, básicamente es análisis de signos, síntomas, algunos estudios que ya ustedes están viendo que se van a ver alterados en los síndromes. Ahora en el segundo semestre van a ver ya síndromes con más detalle y bueno, ya van a relacionar también los exámenes auxiliares. Ya, esos exámenes auxiliares, como repito, son una ayuda para nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer su historia clínica, determinar los síntomas, los signos, completar su examen físico y, bueno, recién con eso, ya ahora en este semestre que completamos, para que formen síndromes con el conjunto de signos y de síntomas y ahí vean los estudios que les pueden ayudar. Entonces ahí recién empiezan a solicitar todos los estudios pertinentes para que les ayude a llegar a un diagnóstico del paciente. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces los dejo para que tengan su siguiente clase. Gracias, buenos días. Hasta luego, doctora. Gracias.